Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual estés viendo tú este video. Esta vez te vengo a exponer un video que pertenece a la materia de práctica procesal civil y mercantil. Como tú ya sabes, soy alumno de UNIR, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente me encuentro en noveno cuatrimestre y mi nombre es Daniel Huerta González. Este video va a pertenecer a la materia que te dije anteriormente, la cual es impartida por la licenciada Hilda Elisa Leiva Ortúzar. Ok, este video va a consistir en que te voy a hablar sobre los tipos de sociedades y los ejemplos que hay. Sociedades mercantiles, quiero aclarar, por supuesto. Como introducción, ¿qué te puedo decir? Como tú recordarás, en anteriores trabajos hemos abordado este tipo de sociedades, principalmente en el anterior que fue el primero. Las abordamos así de forma breve y este trabajo podría decir que es para completar, es como una cadena y este trabajo nos sirve para más que nada las futuras tareas que vienen. Muy bien, este trabajo vas a encontrar los tipos de sociedades mercantiles que existen. Vas a encontrar desde su concepto, características y principalmente un ejemplo. El ejemplo claro, por supuesto, va a ser perteneciente aquí a mi localidad, que es Baja California, San Quintín, para que sea un ejemplo más fácil. Aparte de esto, en la parte de arriba van a aparecer lo que son imágenes de este tipo de ejemplos para que puedas ver de qué te estoy hablando. Este video va a ser lo más breve posible que se pueda para que no te, ¿cómo te puedo decir? Para que no te vayas a enfadar o no te vayas a aburrir y puedas entender lo que te vengo a exponer, al igual que yo entendí a la hora de realizar este trabajo. Muy bien, vamos a empezar con el desarrollo y voy a empezar abriendo la siguiente pregunta. ¿Qué es una sociedad mercantil? Muy bien, actualmente a este tipo de sociedades también se les conoce como sociedades comerciales. Este tipo de sociedades lo que trata es de regular lo que es el comercio en nuestras distintas áreas que existen actualmente, ya sea, por ejemplo, la compra de gasolina, la compra de diferentes alimentos. ¿Qué te puedo decir? La compra inclusive de ropa, lo que son nuestros famosos globos aquí en San Quintín. No quiero decir que es un ejemplo, pero pues es un ejemplo como tal. Vas a ver más adelante qué ejemplos te voy a dar. Eso es una sociedad mercantil, lo que trata de regular lo que es nuestro comercio con parte de la economía. Por eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿En dónde se fundamenta este tipo de sociedades mercantiles? Pues muy bien, se fundamenta en lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley fundamenta los 7 tipos que existen de sociedades, así como también me puedo atrever como paréntesis a decir que se pueden fundamentar también en lo que es en el Código de Comercio, ya que en distintos artículos son mencionadas, al igual que también en el Código Fiscal por la regulación que tiene. Muy bien, ya que tenemos esto, te puedo empezar a hablar de los diferentes tipos de sociedades. Quiero aclarar que si en caso de que llegues a ver una computadora en el video, solamente me va a servir como guía para que yo te pueda decir los temas, inclusivamente para decirte algo que se me llegara a olvidar para aclarar eso. Ok, este tipo de sociedades, como te dije, se fundamenta principalmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el artículo 1 es en donde se menciona en sus 7 fracciones diferentes estos tipos de sociedades que a lo largo de esta ley se fundamentan estas sociedades. Vamos a pasar con la primera sociedad mercantil para explicarte ya a fondo de qué te voy a hablar. Así que si me permites lo que es un momento. Ok, vamos a empezar con la sociedad a nombre colectivo. Esta se fundamenta en el capítulo segundo a partir del artículo 25 de la ley mencionada anteriormente. ¿Qué es esta sociedad o en qué consiste? Esta se va a fundar más que nada por lo que es una razón social, en donde los socios van a estar, ¿cómo se puede decir? Un poco limitados, pero van a estar cumpliendo de manera solidaria sus obligaciones. No van a estar totalmente limitados. En toda sociedad hay un límite, pero aquí es necesario mencionar que van a tener un límite, pero que van a estar cumpliendo sus obligaciones de forma solidaria, ya que es la diferencia de la sociedad que va a seguir. ¿Cuáles son sus características principalmente? Sus características es que va a ser por una razón social. Esa pues, razón social pues, va a ser lo que más que nada va a consistir, va a haber un contrato de por medio en donde van a especificar lo que es esa razón social.
Esto se fundamenta en el artículo 27. La segunda característica es: cualquier persona que figure dentro de esta sociedad quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada. O sea, van a tener lo que va a ser una limitación en cuanto a obligaciones, en cuanto a aportaciones, etcétera, etcétera, pero va a ser de forma ilimitada. Va a haber acciones que van a ejercer de forma ilimitada determinadas personas con determinados rangos, claro, por supuesto. Esto se fundamenta en el artículo 28. A ver, en caso de que se llegara a separar un socio, se va a ver la manera de suplantar a ese socio dentro de la sociedad. Si no, se va a buscar la manera de que este venda lo que son las acciones o la parte que tiene para que se pueda repartir en cuanto a esa sociedad o ver qué se va a hacer. Pero eso sí, la meta principal es reemplazar a ese socio. Y esto se fundamenta también dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro del artículo 28 o inclusive en el que sigue. Pero más que nada esto es en la teoría. Quiero aclarar. A ver, como te dije, la segunda característica es un contrato, en donde se van a ver lo que son las cláusulas, cuántos socios van a ser, las aportaciones, de qué va a consistir, qué y cuándo, cómo, las asambleas que van a tener, si es que van a tener asambleas. Esa es una característica importante de lo que es esta sociedad. Otra característica importante, permíteme, es la administración, que de esta sociedad va a estar a cargo de uno o varios administradores. Inclusive, puede ser de personas extrañas. Esto se va a decidir en la sociedad. Puede ser en una asamblea, puede ser en una junta que ellos tengan. Es dependiendo de cuántos estén integrados. De hecho, puede empezar hasta con 2, 5... Creo que hay un límite, te aseguro, porque se está reformando lo que es este tipo de sociedad. Puede haber ya inclusivemente hasta 50 socios, pero es de preferencia de 2. La reforma que te mencioné se está trabajando aún. Ejemplo de este tipo de sociedad. Vamos de manera nacional y que hay mucho en mi localidad. FedEx. Esos dos ejemplos existentes actualmente son una sociedad en nombre colectivo. ¿Por qué son en una sociedad en nombre colectivo? Aparte de su razón social que tienen, el contrato indica como tal que es una sociedad en nombre colectivo. Y me dirás, Daniel, pero eso no te indica que es una sociedad en nombre colectivo completamente. Tienes toda la razón. Los años que tienen estas sociedades han indicado que iniciaron con 2 o 3 personas. Ambas iniciaron con 2 o 3 personas. No te voy a decir el nombre porque posiblemente YouTube me baje este video porque a lo mejor estoy haciendo promoción o... No estoy haciendo promoción, es una tarea. Pero estas dos sociedades son las que principalmente son a sociedad en nombre colectivo. De hecho, fue la información que yo encontré, pero no por eso son de este tipo de sociedad. Primero es por su contrato, la razón social que tienen. En segundo, los socios. Inclusivemente creo que se han llegado a salir socios y lo han reemplazado. Además que por la razón social que tienen es lo que lo hace una sociedad a nombre colectivo. Esa es la principal característica que lo hace en una sociedad a nombre colectivo. Además que podemos ver, permíteme, que tiene la S, podemos decir Federal Express Holidays México, SNS, que es Sociedad a Nombre Colectivo. Esas son las siglas que debe de tener una sociedad a nombre colectivo. Y DHL tiene eso, SNC, Sociedad a Nombre Colectivo. Clásicamente podemos decir que son los dos ejemplos que podemos encontrar. Las imágenes están aquí en la parte de arriba, los logos que tienen estas grandes empresas. ¿Cuál es la segunda sociedad que vamos a tocar? Sociedad en comandita simple. La sociedad anterior y esta se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? O podríamos decir que cuál es la diferencia. Que aquí los socios sí van a tener un límite. De hecho, el significado como tal marca que tienen un límite, que las obligaciones igual se van a cumplir de manera solidaria. Inclusivemente nos marca que también van a tener limitaciones ilimitadas. Y que va a haber varios socios comanditarios. Aquí inclusivemente sí nos marca, no hay necesidad de ninguna reforma, que va a haber varios socios, no va a haber solamente 2, 3, sino que inclusivemente puede haber más socios. ¿Cuáles son sus características principales, si me permites? La razón social se tendrá que formar en nombres o de uno o de más comanditarios. Artículo 52, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este nombre va a tener que ser, no sé, si tú le vas a poner, ¿qué te gustan? Ejemplo, Plantas S.A. es un ejemplo, tiene que llevar tus iniciales o de varios comanditarios y después punto, y va a tener que tener las siglas de lo que va a ser una sociedad en comandita simple, que es SCA.
S. ¿Cuál es la segunda característica que va a tener? Cualquier persona que ya sea socio o extraño y que figure que sea parte de la sociedad quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. Artículo 53 de la misma ley. ¿Qué quiere decir con esto? Cualquiera que forme parte o que quiera formar parte, o inclusivemente una persona extraña que llegue y que forme parte, inclusivemente los comanditados quedan, lo van a mandar, o inclusivemente puede ser parte de la sociedad. Esto va a depender de qué haya hecho esta persona. Por ejemplo, si contribuyó, ya es parte de la sociedad, pero queda al mando de los comanditos, o inclusivemente puede mandar sobre otras personas. Esto va a depender del contrato que se haga, porque esa es otra característica como la anterior. El contrato es una característica fundamental que hace que esto sea o se haga posible esta sociedad, ya que ahí se van a ver lo que son, que es, igual las cláusulas, todo lo que te mencioné anteriormente, esta sociedad también lo debe de tener principalmente. Hay cosas que cambian, como es las aportaciones, o esta característica que me pareció muy interesante, que es en caso de la muerte o incapacidad del socio de un administrador y que no haya una escritura pública, ¿qué se hace? Muy fácil, ¿qué se hace? Pues simplemente se busca, si se murió esta persona y no hay, como se dice, un testamento de esto, no hay una escritura de qué se va a hacer con sus acciones, se puede pasar a sus familiares o inclusivamente se pueden repartir entre la sociedad. Si tienen capacidad, la persona se va a seguir siendo cargo de sus obligaciones en casa. En casa. Va a tener que seguir en casa o inclusivamente se le van a dar otras obligaciones que pueda cumplir en casa. Esto donde se fundamenta igual en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 56. ¿Cuál es el ejemplo de esta sociedad? Hay dos librerías. Gandhi, te dejo una imagen aquí arriba, y hay un caso que se llama librería Brandy S.S. Sociedad comandita, como te había dicho, sociedad en comandita simple. Disculpa, a lo mejor si estoy viendo mucho aquí, pero solamente es como guía, como te mencioné. A estas dos librerías, ¿por qué son parte de esto? ¿Por qué podríamos decir que estas son estos tipos de sociedades? ¿Por qué sociedad en comandita simple? Es muy fácil. Tanto en Gandhi como en esta librería, te puedo apostar que se ha muerto o se ha tenido que salir un socio por incapacidad. En el caso de la librería Brandy, sí pasó, su segundo socio se enfermó, siguió cumpliendo desde casa, ñacas. Sigue cumpliendo como tal, pero ahora ya está todo bien y los socios siguen cumpliendo igual. En la librería hay dos socios. Aquí hay como que una encrucijada si realmente Brandy sería una sociedad comandita simple, porque la librería es ese tipo de sociedad. De hecho, así fue registrada como tal. Pero el problema es que arriba de esta librería hay una cooperativa como tal, la cual manda a esta librería. Eso es como dato interesante. Gandhi igual es una sociedad en comandita simple. Creo que evolucionó, pero como tal cuando empezó es este tipo de sociedad. Empezó con una persona, después con dos socios, ahora sí siendo una sociedad. Quise aclarar este ejemplo. Ahora bien, tú dirás, Daniel, no hay librerías aquí en San Quintín. No, no hay librerías aquí en San Quintín como tal, pero tanto Brandy como Gandhi llegan hasta aquí, hasta San Quintín, dejándonos libros de forma digital o nos lo mandan por la sociedad que anteriormente te mencioné, DHL o por FedEx. Así es como me llegan nuestros libros. Es por eso que cuento que están aquí en San Quintín también. Muy bien, no te había dicho en dónde se fundamenta este tipo de sociedad, unas cosas que me pasó, que es igual en la misma ley en el capítulo tercero a partir del artículo 51. Ahora muy bien, vamos a ver lo que es nuestra otra sociedad. ¿Cuál es? Sociedad de responsabilidad limitada, fundamentada en el capítulo cuarto, perdón, desde el artículo 58. Bien, como su nombre lo dice, es una sociedad de responsabilidad limitada. Igual se puede fundar por una razón social o puede haber un fin diferente. Pero aquí me gusta porque aquí sí nos aclaran que las responsabilidades que van a tener todos los socios va a ser limitada. Aquí ya no va a haber ninguna acción ilimitada. Creo que es la diferencia de las otras dos y está muy clara. Va a ser limitada y van a seguir cumpliendo las obligaciones. Algunas van a ser de forma solidaria y otras van a ser de cumplirlas porque cumplen. Eso es de ley. ¿Qué características tienen? La primera es que van a cumplir las responsabilidades como tal, y eso creo que nos quedó bastante claro. Esta sociedad va a existir bajo una denominación, como te dije, eso es otro punto. Puede existir bajo otro objetivo, lo que te mencionaba.
o bajo una razón social. Esto es fundamentado en el artículo 59. Otra característica es que cualquier persona extraña a la sociedad puede figurar dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto, Daniel? ¿Qué es esto? Bueno, lo que te trato de explicar es que cualquier persona extraña va a poder entrar a la sociedad siempre y cuando los integrantes lo aprueben. Siempre y cuando tal vez contribuya, siempre y cuando ayude, asesore, pero lo van a tener que decidir los socios. Eso es de ley. Esta característica está en el artículo 60 de la misma ley. Aquí hay una diferencia clara de las otras sociedades. No podrá haber más de 50 socios. Habrá 50 socios. Cualquier persona va a poder entrar a la sociedad, pero tal vez va a poder fungir como que te gusta, un asesor, pero no como socio. Va a haber nomás 50 socios como máximo. ¿Va? El aumento del capital social no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. No podrá haber un aumento así de que hoy tenemos 50,000, mañana tenemos 100,000. ¿Pero qué ha pasado ahí? Tiene que haber algo, tiene que haber papeleo, tiene que haber junta para que este capital pueda crecer como tal en la sociedad. Recordemos que es sociedad de responsabilidad limitada, no es cualquier sociedad, tiene que ser más controlada que las otras. Otra característica es que cada socio en este tipo de sociedad no tendrá más de una parte social. ¿Qué quiero decir de esto? Mi socio no va a poder tener, ¿qué te gusta? 50,000 y yo 25,000. Va a tener que ser parejo todo este asunto, acciones y todo esto. Y para esto hay un ejemplo claro que se vende en nuestras ferreterías de aquí de San Guidel. Aquí te voy a dejar una imagen arriba de qué producto es el que se vende aquí en nuestra localidad. Cemento Cruz Azul. Y te quedarás, ah caray, esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Claro que sí, lo dice en su propio contrato. De hecho, si lo buscas en internet va a haber varias censuras porque pues es un contrato de ellos. Pero es una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, forma parte de esta sociedad de lo que es el equipo Cruz Azul de México, pero nomás nos vamos a concentrar en lo que es su producto, que es el Cemento Cruz Azul, el cual es una sociedad, como te digo, de responsabilidad limitada por como termina SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, sus siglas, pero es nada más el Cemento Cruz Azul. Recuerda, la imagen está aquí en la parte de arriba. Ahora bien, ¿cuál es la sociedad que sigue? Sociedad Anónima. Para mí es de las que más me gustan. De hecho, podríamos decir que la sociedad anónima es donde inclusivemente hay más pleitos jurisdiccionales. No quiero decir con jurisdicción, sino que quiero decir que hay más pleitos en cuanto a las leyes. ¿En qué consiste esta ley y en dónde se fundamenta? Muy bien, se fundamenta en el capítulo 5 de la misma ley que te he estado mencionando a partir del artículo 87. Si me permites, esta ley va a existir bajo una denominación. Ya no tenemos una razón social, como puedes ver. Ya existe una denominación, ya existe un qué. Te puedo dar un ejemplo. Refrigeradores S.A. Una sociedad anónima y que de hecho vas a decir... es un poco... decir, agarrarlo de juego. Pero una sociedad anónima lo vemos inclusivemente desde televisión. Hay un ejemplo claro. Es Misterios S.A. Ok, como te seguía diciendo, Misterios S.A. Desde televisión estamos aprendiendo qué es una sociedad anónima. Hay que recordar que esta es por una denominación. Perdón, es por una denominación. No hay una razón social. Si existe una razón social, tal vez ayudar, pero a fuerza tiene que ser una denominación. Un objetivo. En eso consiste una sociedad anónima. ¿Cuáles son sus características? Primero, que va a ser bajo una denominación. Eso es de ley. Siempre será una sociedad anónima con abreviatura. Debe de haber 2 socios como mínimo. Puede crecer a 5, máximo 10, no más. El capital para esta sociedad será como tal de 50,000 pesos. Tendrá que iniciar con ese capital por cada socio inclusivemente. Los socios tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. Cada socio se va a encargar de sus acciones. No va a decir, oye, socio, ayúdame con esta acción. Oye, ayúdame con esto. No, cada socio se va a hacer responsable de lo suyo. Es lo que me gusta de la sociedad anónima. Es muy funcional porque si cada quien se hace cargo de lo suyo, si hay un factor que afecta a esa, el socio se va a meter, pero va a haber algo, va a cambiar algo. Tal vez el socio se sale, tal vez se le da el dinero por sus acciones,
Es mucho ojo. Esta sociedad anónima, estas sociedades anónimas, perdón, son las que pasan por más procedimientos judiciales porque siempre hay pleitos, pero son muy funcionales si las haces con buenas personas que tú te acoges. Ejemplo claro de sociedad anónima, Bimbo. Acuérdate, en la parte de arriba va a estar la imagen. Bimbo es una sociedad anónima. Simplemente porque inició con 2 y fue creciendo. Ahorita ya hay 10 socios, los cuales cada quien cumple sus obligaciones. Los trabajadores no tienen que pagar nada, sino que los socios se encargan de todo eso. Y como tal, los trabajadores siguen funcionando. Como ves, es una sociedad anónima muy funcional. ¿Ha tenido sus cambios? Claro que sí, ha tenido sus cambios. Pero ese es otro tema. Vamos a pasar a lo que es nuestra siguiente sociedad. ¿Cuál es? La sociedad comandita por acciones. Una sociedad bastante complicada, pero también es muy buena. Se fundamenta en lo que es en el capítulo 6, en la respectiva ley que te estaba mencionando, y en el artículo 207 en adelante. Y dirás, ¿cuál es la diferencia de las otras dos? Pues muy bien, esta va a ser aquella que existirá bajo una composición de uno o varios socios comanditos que tendrán que responder de manera subsidiaria. ¿Qué es esto? Pues muy bien. Va a haber responsabilidades limitadas. Se va a actuar de manera solidaria y no se va a actuar de manera solidaria. Esta sociedad puede ser por una denominación o puede ser por una razón social. Es lo que puede cambiar. Ojo aquí, esta sociedad puede tener sus propias reglas. Característica principal, aparte de obedecer las que hay en las leyes, va a tener sus propias reglas. Característica principal, primordial, sus propias reglas puede tener. Otra característica es que el capital social se va a dividir en acciones. Esta sociedad, como te digo, va a existir bajo una razón social o bajo una denominación. Si existe bajo una denominación, tiene que haber una razón social de ley. Podríamos decirle como una denominación, un objetivo: voy a vender refrigeradores, pero voy a ayudar a combatir también el medio ambiente. Es un ejemplo, nada más. No existirá un mínimo de capital para componer esta. No va a existir, socio, apórtame tanto, socio, apórtame. No. Se va a armar con la capital que ellos mismos tengan. Ejemplo claro de esta. Pues, Sena Alsea. ¿Qué es eso? Dirás, Daniel, ¿de qué me estás hablando? Yo nunca había escuchado de eso. Pues déjame decirte que es muy raro que nunca hayas escuchado de esta sociedad en comandita por acciones. Porque, ¿de qué se encarga? ¿Tapas? Dirás, ¿tapas? ¿Qué tapas? Pues las tapas que nosotros destapamos en nuestras botellas diarias, inclusivemente las tapas que produce nuestra propia ¿qué sería? Nuestro propio local de agua, que nosotros donde compramos agua, Sena Alsea se encarga de eso. ¿De qué más se encarga? Las pizzas. Podremos decir que algunas pizzas como las que hay aquí, como Baja, acuérdate que te voy a estar dejando imágenes en la parte de arriba, o inclusivemente en la parte de abajo, como no sé qué te gusta decir con otro tipo de pizzas, tal vez inclusivemente la Roma. Nos podríamos decir que son ese tipo de sociedad, como ejemplos de ese tipo de sociedad, porque Sena Alsea se encarga de estos tipos de cosas. Dominos es una sociedad en comandita por acciones y ideas. Daniel, aquí no hay Dominos. ¿Qué me estás diciendo? Pues muy pronto habrá una Dominos, no te preocupes. No podrá ser ahora, pero más adelante vas a encontrar una pizzería Dominos aquí en San Quintín. Te lo puedo asegurar. Es cuestión de que nuestro propio pueblo progrese, pero de que va a haber, va a haber. Pero Sena Alsea se encarga de eso. Las tapas que nosotros tenemos, pues, nuestros garrafones, inclusive nuestras botellas de agua, inclusivemente de las pizzas que nosotros comemos, se encarga de eso, y Sena Alsea está aquí. Eso es de ley. Inclusivemente, si no entiendes, puedes buscar si quieres por internet, porque a lo mejor es una sociedad que dices, Daniel, yo nunca la había escuchado. De hecho, para mí tampoco. Este trabajo me deja ese conocimiento nuevo así como por adelantado. Pero Sena Alsea es un ejemplo claro de este tipo de sociedad. Pasemos con la siguiente sociedad. Sociedad cooperativa. Aquí hay muchas. Bastantes. Pero, ¿dónde se fundamenta? En el capítulo 7 de la misma ley que te estaba mencionando, a partir del artículo 212. ¿Qué es este tipo de sociedad? Pues bueno, esta será aquella que existirá bajo que se pueda dedicar de forma libre o cualquier actividad económica lícita. Tiene que ser lícita, no ilícita. Lícita. ¿Cuáles son las características que debe cumplir esta sociedad? Se deberán acumular ingresos. Es de ley, tiene que haber ganancias. Cada persona que esté integrada deberá cumplir sus obligaciones. Se deberán de deducir gastos.
Y como última característica es, todos los socios deberán pertenecer a la clase trabajadora. Las obligaciones se establecerán en sus propios términos. Ejemplo claro, transportes de unión. Ah, caray, ¿qué es eso? Bueno, los micros que encontramos aquí, los autobuses que encontramos aquí, ABC, Costa de Oro, todos esos son una sociedad cooperativa ya que son familiares y no son formadas por ningún otro socio. Hasta la fecha que yo sé, si me estoy equivocando, disculpen, pero es lo que yo encontré de información y hasta la fecha es lo que yo tengo entendido. Los micros es de ley, eso es una sociedad cooperativa. Sociedad Costa de Oro, ABC, hay distintas... ABO no, no te confundas. No toda la línea de autobuses es de este tipo de sociedad, solamente los que estamos cumpliendo con estas características que te mencioné anteriormente. Esos son los ejemplos claros que hay porque cumplen las características y por los contratos que hay. Ahora bien, sociedad de acciones simplificada. Ese es otro tipo de sociedad. A partir del capítulo 8, a partir del artículo 213. ¿Qué es esta sociedad? Pues bien, esta será aquella que existirá bajo una capital variable. ¿Qué es esto? Pues tal vez que nos vamos a jugar 50,000 en la bolsa si así lo quieres tener. Y nosotros vamos a tener 50,000. Sociedad de acciones simplificada. ¿Quieren un ejemplo claro? AutoZone. AutoZone es catalogada como otro tipo de sociedad, pero realmente es de acciones simplificada por cómo está dividida las acciones. Ese es el ejemplo que yo encontré. Si me estoy equivocando, disculpas, pero ese en serio fue el ejemplo que yo encontré. Eso es lo que consiste este tipo de sociedad. ¿Qué características tiene? Siempre tendrá que tener las palabras de capital variable. Se deberán establecer las condiciones que fijen el aumento y disminución del capital social. Fuerza de valores. AutoZone, como les he estado mencionando. Todo aumento o disminución del capital social deberá ser inscrita en el libro de registro a efecto de llevar esta sociedad. Que se lleve bien. Una administración correcta. Esto debe tener, por eso AutoZone es para mí un ejemplo muy claro. El retiro parcial o total de aportaciones se deberá notificar a la sociedad. Cualquier capital que se retire, socio, retire tanto. Y así. La última característica, no se podrá ejercitar el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo del capital social. Característica bastante clara y que creo que todos entendimos. Otro ejemplo que hay de capital, de sociedad por acciones simplificada es la fábrica de chocolates. Y dirás, Daniel, aquí no hay. No, aquí no hay. Pero si consumes esto, Hershey's. Si consumes esto, huevos Kinder. Consumes todo esto. Estás siendo parte de la sociedad, no como tal, pero estás consumiendo de esta sociedad, de estas sociedades que existen. Esos son ejemplos bastante claros, de hecho. Como te digo, si me estoy equivocando fue la información que encontré y de lo que la experiencia que yo me he basado. Muy bien. Como te podrás dar cuenta, estos son los 7 tipos de sociedades que existen. Ahora bien, dirás, ¿qué entendiste de todo esto? Tal vez me viste mucho voltear, pero no es tanto voltear para leerte, es tanto voltear para darte una guía, porque yo por eso te lo estoy explicando. Este tipo de sociedades son bastante difíciles y a la vez fáciles de comprender. Yo las había visto en anteriores cursos, pero aún así el derecho mercantil de forma sincera no se me da, yo siempre lo he dicho. Pero quiero aclarar que de verdad sí aprendí cosas nuevas. No fundamentos, no conceptos, ejemplos. Aprendí en la práctica social a identificar estos... en la práctica. Sí, en la práctica social, de hecho, a identificar este tipo de ejemplos. Así es. De hecho, puedo decir que la tienda de la esquina es una sociedad, Pemex es otra sociedad. ¿Por qué no te puse ejemplos comunes? A lo mejor te has de preguntar, Daniel, te hiciste la vida de cuadritos y buscaste ese ejemplo. No. No se trata de poner ejemplos comunes. No se trata siempre de aprender de lo mismo. Se trata de ir más allá. Te puedo apostar que la de Celsa no la conocías. No conocías esa sociedad. Te lo puedo decir. Y tú me vas a decir, Daniel, sí la conocía. Claro que sí. No la conocías. Es una sociedad bastante famosa, pero desgraciadamente nomás conocemos a las empresas que dominan, no a la sociedad en sí. ¿Qué más aprendí? Pues muy bien, creo que aprendí uno que otro fundamento jurídico nuevo, aprendí las características más que nada, aprendí a moverme mejor en la ley. Quiero aclarar, nota, en serio, nota. Yo no hablé de todo este tipo de sociedades nomás porque yo quise. Las instrucciones claras me decían tipos de sociedades. No me decían, Daniel, vas a hablar de este tipo de sociedad y me vas a dar
un ejemplo como tal. Me decía, habla de los tipos de sociedades. Por eso la extensión de este video. No es por mí, no es porque yo quiera, es por las instrucciones de la plataforma. De esas me basé. Porque ciertamente mi docente fue de buena manera, nos cambió un poco la actividad y nos dijo que hiciéramos un ejemplo, pero yo ya le había avanzado un poco a este trabajo. Es por eso que hice así mi trabajo, ya que también mi docente me lo permitió. Pero como nota, ¡pum!, paréntesis, te quise hacer eso de que no lo hice porque quise, sino por las instrucciones. Por mi parte es todo, espero te haya gustado. Te invito a leer el trabajo escrito porque hay cosas que no dije de para que cualquier duda que tengas lo comentes aquí. Hay cosas que tampoco no dije en este, hay cosas que no vas a encontrar en el trabajo escrito que dije aquí. Entonces es como un complemento tanto el video como este. Cualquier duda que tengas o cualquier sugerencia la puedes dejar aquí en la caja de comentarios y espero te haya gustado. ¡Adiós!